Y analizamos ya el primer tema, para eso estamos con el doctor Pablo Iribarren, lo hemos invitado aquí al piso. El tema es, y lo pusimos en contexto, cansados de los piquetes, así lo denominamos. En realidad es esta especie de enfrentamiento, ¿no?, entre los derechos de aquellas personas que reclaman seguramente un reclamo justo, pero hasta qué punto se puede ir contra los derechos del resto. Doctor, gracias por estar, buenas tardes. Un placer. ¿Qué es lo que dice puntualmente la ley, digamos, la Constitución en relación a la libre circulación? Bueno, como bien dijiste, hay una colisión de derechos acá, derechos constitucionales de la más alta jerarquía, el derecho que se llama protesta social involucra numerosos derechos, derecho a huelga, derecho a opinión, derecho a expresarse libremente. Y frente a él, el derecho a la circulación, ¿no?, por parte del resto de la ciudadanía. Yo te voy a dar mi opinión personal, simplemente es una opinión personal. Yo entiendo que dentro de todo es un costo que debemos pagar por vivir en democracia. Yo prefiero una sociedad activa, movilizada, que reclame por sus derechos a la mordaza o a la falta de compromiso por parte de la gente. Lo que me parece es que en este momento es el Estado el que está en una situación de no definir cuáles son los diferentes caminos para solucionar, primero, los conflictos sociales, y segundo, ante determinadas situaciones extremas, cómo manejarlas. Salió un protocolo que no se cumplió nunca. Que no se cumplió nunca, y además es de dudosa constitucionalidad, porque si tenés derechos constitucionales, los cuales sí pueden ser reglamentados, porque ningún derecho es absoluto, esa reglamentación debe ser por parte del Poder Legislativo, o sea, debe haber una ley que reglamente el ejercicio de ese derecho, y no alcanza un simple protocolo del Ministerio de Justicia. Lo que indicaba, entre otras cosas, este protocolo antipiquete es anunciar las medidas con anticipación para poder organizar la protesta, ¿no? No sé si es viable esto. Era un intento, al menos, de... Todos coincidimos y creo que opinamos como ustedes, que vivimos en democracia y que, por supuesto, todos los reclamos son genuinos y está bueno que así sea. El tema es que la única modalidad de protesta, por lo menos, parece ser esta, cortar rutas. Sí, lamentablemente, aparentemente, no se agotan otras vías alternativas, lo que transformaría el piquete como la última ratio, o sea, la última posibilidad ante la falta de respuesta a los reclamos de la sociedad, sea como naturalizado o generalizado esto. Pero insisto, es muy delicado empezar a tomar una posición de reprimir en forma indiscriminada o acallar voces disidentes u opiniones encontradas. Pero es un delito, o sea, está en la Constitución. Está en el Código Penal. Está en el Código Penal. Está en el Código Penal. Pero para que sea delito deben reunirse características muy especiales. No cualquier entorpecimiento o cualquier corte de rutas implica automáticamente un delito. Y en todo caso, quien tendría que decir si es un delito o no es un delito para poder intervenir no es la ministra Burrich, es un juez o en todo caso un fiscal. ¿Y por qué no actúan de oficio nunca? No actúan, bueno, en general no se actúa de oficio porque se espera que haya damnificados o víctimas que hagan una denuncia. Y por otra parte, la justicia tampoco ha generado dentro de sí protocolos o formas conjuntas para plantearse qué hacer ante el caso concreto. Entonces cada juez actúa de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su ideología o a su postura sobre el Debería haber, ¿no? Algo debería haber, o sea, se podría establecer, por ejemplo, a través de la Procuración General se pueden establecer políticas criminales sobre qué hacer o dar instrucciones a los fiscales de qué hacer ante situaciones como esta. Si para evitar que cada fiscal actúe de manera independiente y que quiera, ¿no? Si yo voy por la ruta y me encuentro con un piquete y de repente me siento afectada, voy y hago una denuncia, ahí debería haber
inmediatamente deberían actuar debería actuar el fiscal con intervención del juez para determinar si se dan los presupuestos de un delito. ¿Y si hay un camino alternativo? Bueno, por eso muchos dicen que si existen caminos alternativos o se deja un carril libre o es intermitente el piquete, no se constituye delito alguno. Pero en esa intermitencia tampoco hay un tiempo, capaz que me abren cada 10 horas y es la misma afectación. Tal cual. Hay una frase de un constitucionalista muy reconocido en el país que dice: frente a los derechos constitucionales de huelga, libre expresión, de opinión, no existe un derecho en contrapartida de llegar temprano o no tener molestias. ¿Correcto? El llegar temprano no es un derecho, y menos tiene garantía o tiene rango constitucional. Pero si pierdo el presentismo porque no llego a mi trabajo, si corre el riesgo mi vida porque voy a un turno médico o a una emergencia y no me dejan pasar, hay muchas otras cosas. Muchas otras cosas, y además que la gente con razón siente determinadas molestias, pero bueno, son, a mi criterio, son reglas que tenemos que aceptar dentro de un sistema democrático donde cada uno puede expresarse libremente. Bueno, me gustaría más orden en ese sistema democrático, pero también es una opinión personal. No ocurre esto solamente en el puente carretero Cipolletti-Neuquén, también ocurre lo mismo en Viedma, en el puente que une Carmen de Patagones. Nuestro compañero desde Viedma nos informa al respecto. Estamos en la Plaza San Martín de Viedma, punto neurálgico para las protestas de todo tipo. Desde aquí y también en algunas oportunidades desde la Plaza Alsina se inician las distintas protestas en la capital rionegrina. Pero hay otro lugar que involucra no solo a Viedma y hacia allí nos vamos a dirigir. Sin dudas, a la hora de hablar de cortes y piquetes, el puente Basilio Villarino, es el punto elegido para que esas protestas se hagan efectivas. Hace años, con cortes totales en el tránsito que une Viedma, Patagones, Río Negro, la provincia de Buenos Aires, en este tramo del puente que es de tráfico federal. Ya con el tiempo, si bien ha habido quemas de gomas por parte de los gremios de la construcción de Patagones, de Viedma, de Río Negro, también de ATE y de otros gremios, se han ido bajando el nivel de estas protestas, con la entrega de folletos, con la liberación cada 15 minutos del tránsito, teniendo en cuenta lo que esto genera, el enojo y la preocupación de la gente que vive en Patagones y trabaja en Viedma, que trabaja en Viedma y vive en Patagones, y sí o sí debe circular por esta vía. Pero sin dudas que si bien muchos vecinos acompañan estos reclamos, también hay otros que están muy enojados por el inconveniente que a la vida diaria les lleva aparejada este tipo de protestas con piquetes y con cortes. Bueno, nos pareció importante salir a la calle y preguntar a los vecinos, ¿no? A los que a diario son protagonistas también porque sufren de estos cortes. Esto nos decían en relación a esta modalidad, ¿no? Y que va en una contraposición de derechos entre unos y otros. No, no estoy de acuerdo, para nada, porque no deja a las personas ser libres y trabajar, estudiar, sobre todo la juventud, ¿no? Que va a estudiar. No, no estoy de acuerdo, para nada, no. Pero cada uno con su tema, respeto yo. Pero ¿piensan no. que tendrían que usar los manifestantes otra metodología? No, el gobierno tiene que ocuparse. El gobierno tiene que ocuparse de lo que nos pasa a los argentinos. Para eso se votó, ¿cierto? Y las autoridades son las que tienen que ver, porque la gente protesta porque está incómoda, porque son bajos los sueldos. Ahora no hay clase, yo tengo los nietitos que van y vienen a la escuela. Cuando hay clase no hay agua, cuando hay agua no hay clase. Es un desastre en la Argentina como está. El Valle peor. El Valle todos necesitamos trabajar. Y mi hermana viene de Neuquén a verme que yo estoy operada y tiene que a veces caminar de lejos ese puente tan largo, ancho. Y caminando hasta cruzar este lado con 17 operaciones, mi hermana me viene a ver, ¿cierto? No, no estoy para nada. Y la gente que trabaja, imagínense. No, para nada. Porque no es el único país que se hacen cortes de ruta y perjudica a mucha gente. Las cortes tienen que ser, las protestas tienen que ser
no cortando las rutas ni nada. Además hay un problema político de clientelismo en esto, a pesar que hay una necesidad enorme en el país. No, más vale que no. ¿Por qué no? Y no, porque la gente tiene que trabajar y no tiene la culpa. Los pueden hacer los paros perfectamente, pero no cortando la ruta. ¿Usted cree que el método de protesta tendría que ser otro? Sí, otro o en otro lugar, no cortar ruta. Y porque si es un reclamo justo, es la única forma que tienen las personas para hacer el reclamo. O sea, se supone que ya es la última instancia. Entonces, si no se lo está escuchando, el corte de ruta o el corte de las calles es justo para mí. Y si están reclamando lo justo, sí, está bien. Si no, está mal. Los maestros, los estatales, organizaciones políticas, sociales, que piden fuentes de trabajo, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con que corten la ruta? No, con los maestros estoy un poquito enojado porque ya me parece que ya medio mucho los maestros. Me parece a mí, no sé. Yo tengo una nenita que va a empezar este año y ya no puede empezar porque están de paro. Así que y ella está con todo el entusiasmo de ir a la escuela y así que estoy medio